Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y al Grupo de Oración Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias, Abba Padre, gracias, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo, por la medicina de tu palabra, por este pan dulce del cielo que hoy traes, para que nosotros sepamos qué hacer para hacerlo bien. Enséñanos, Padre, tu camino, ayúdanos a llegar a tierra de rectitud, a tus verdes y delicados pastos, mi amado Dios. Necesitamos a gritos caminar hacia ti, que seamos muy conscientes de que tú vas delante de nosotros y nosotros pegados de tu mano, asidos de tu mano para nunca separarnos. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice tu palabra. Necesitamos que tus lindos ojos siempre estén sobre los nuestros para que nosotros podamos estar muy, muy atentos de que necesitamos que nuestros pasos tú los conduzcas por tierra buena, por tierra santa, por tierra que nos llevará a esa tierra que fluye leche y miel, a la tierra de la bendición, que podamos llegar a esa meta final pegados de ti diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ayúdanos a fortalecer la fe, ayúdanos a fortalecer la esperanza que tenemos en ti, la confianza y la seguridad. Gracias te damos, mi precioso Espíritu Santo, por acompañarnos. Déjanos sentir otra vez más tu perfume, tu aroma, tu fresca unción a través de tu preciosa palabra. Y te damos muchas gracias, porque tú eres el que nos vas a hablar de espíritu a espíritu. Amén y amén. El mensaje de hoy se llama ¿qué hacer para que no venga ira de Jehová contra nosotros? Segunda de Crónicas 19 del 1 al 3. Versículo 1. Entonces Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén. Versículo 2. Y salió a su encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor, y con esto traer sobre ti la ira del Señor? Versículo 3. Sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado las aceras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. En segunda de Crónicas 19:2, Jehú presenta al rey una serie de preguntas irónicas. Primera, ¿por qué ayudar al malvado? 2. ¿Por qué amar a quienes odian al Señor? 3. ¿Por qué atraer la ira de Dios para ti mismo? Segunda de Crónicas 19:3. Se han hallado en ti cosas buenas. El cronista pone a Josafat como ejemplo de un rey bueno con algunas faltas y errores. Subrayemos estos temas. Primero, fe en Dios, buscarlo con todo el corazón. Eso es lo que está requiriendo Dios de todos nosotros. Segundo, obediencia a sus leyes. 3. Necesidad de arrepentimiento. 4. Bendiciones por obediencia al pacto.
y maldiciones por la desobediencia. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 28. Vamos a cifrar toda la atención en esto. Necesidad de arrepentimiento. Recordemos que remordimiento sin arrepentimiento no es arrepentimiento. Necesitamos razonar bien en qué consiste arrepentirse de verdad. Arrepentimiento es un pesar, un dolor muy grande que viene del remordimiento y se refleja en el hecho de que la persona se siente mal por lo que hizo, pero además pide perdón por las ofensas y pecados cometidos. Mediante el lloro y lamento y clamando hacia nuestro Dios grande y poderoso. Y por consiguiente cambia su mentalidad y hace un alto en ese descenso y gira para empezar a ascender. Es un cambio de conducta, es un cambio de acciones, es un cambio de actitudes. Esto es arrepentimiento. Recordemos esta ecuación. Remordimiento más arrepentimiento es igual a un arrepentimiento verdadero. Y que no olvidemos que solamente remordimiento no es válido. Necesitamos remordimiento más arrepentimiento. Esos dos son hermanitos, van de la mano. Para que nos dé un igual en esa ecuación a un arrepentimiento verdadero. Dios restaura a Josafat porque primero quitó los lugares altos, sitios de culto al Baal de cada localidad, cuyos adeptos, o sea, seguidores, buscaban una colina o construían una plataforma de piedra. 2. Dispuso en su corazón buscar a Dios. Entonces, vamos a hacer un paréntesis aquí en ese punto número 1. ¿Por qué es que muchos buscan una colina o construyen una plataforma de piedra para allí colocar sus ídolos? Buscaban una colina porque desde los lugares altos esos dioses gobiernan territorios y ciudades para mantenerlos cautivos e inmersos en la idolatría y en mucho cautiverio, en mucho pecado, en mucha iniquidad, lo cual es abominación a Jehová. Todo lo que sea idolatría es abominación a Jehová. Segunda de Crónica 19:4. Y habitó Josafat en Jerusalén y volvió a salir por entre el pueblo desde Beerseba hasta la región montañosa de Efraín y los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. Segunda de Crónica 19 del 4 al 6. Estos versículos describen las actividades de Josafat en su intento de mejorar el estado espiritual de Judá. Primero, personalmente viajó por todo su país para promover el culto exclusivo a Dios. Punto número 2. Designó jueces que solo tomarían como su fundamento las instrucciones del pacto revelado de Dios. Segunda de Crónica 19, 6, 7. Tercer punto. Instruyó. Muy importante este instruyó, porque hoy el Espíritu Santo también nos está instruyendo a nosotros y vamos a ver cómo. Instruyó a los jueces en el temor del Señor y les dijo:
Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay. Mira lo que no hay. No hay injusticia, no hay favoritismo, no se aceptan sobornos. Su advertencia final está en Segunda de Crónicas 19:11. Sean fuertes y hagan así. El sacerdote Amarías será el que os presida, o sea, el que os conduzca en todo asunto de Jehová, y Zebadías os presida, o sea, os dirija en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Recordemos que el temor del Señor esté sobre vosotros, esté sobre nosotros todos. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay, uno, injusticia, no hay acepción de personas, no hay soborno. Así de sencillo. Segunda de Crónicas 19:7. Que el temor del Señor esté sobre vosotros. El temor del pueblo para con su Dios significa asombro, respeto, acato, acatar, o sea, obedecer a Dios. Que el temor a Dios sea nuestra prioridad. Porque si hay temor de Dios en el pueblo, vamos a vivir una vida de obediencia y mucho respeto a lo que Dios nos ordena y nos comanda que hagamos. Isaías 8:13, lo tenemos que amar, es un tesoro. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Porque si nosotros tenemos temor de Jehová, va a ser con mucha reverencia. Vamos a tener un temor de fallarle, de pecar, de incurrir en un montón de pecados, mintiendo, robando, adulterando, en vicios, porque la iglesia de hoy está en mucho adulterio espiritual y eso quiere decir pecado, pecado. Y nosotros no podemos pertenecer a ese equipo, porque ese temor no es un temor de pánico, de quedar en un rincón temblando, comiéndose las uñas, sino un temor de pura reverencia, de puro cargo de conciencia, de saber que le hemos fallado y que contristamos el Espíritu Santo y que si lo seguimos contristando se irá de nosotros. Eso es lo más terrible y lo más pavoroso. Saber que el Espíritu Santo no esté con uno, yo creo que es de uno quedar gritando. Mira lo que nos dice Éxodo 20:20. Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. No titubees, no dudes, no vaciles en incredulidad. Antes bien, fortalezcámonos en el Señor. Fortalezcamos esos músculos en el gimnasio espiritual de Dios, con las promesas de Dios, yendo a ese gimnasio espiritual de Dios, fortaleciendo nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra seguridad. ¿Cómo tú vas al gimnasio espiritual de Dios? Estudiando las promesas, anotándolas, escribiéndolas, confesándolas y confesándolas y poniéndolas por obra y verdaderamente impregnándolas en nuestros corazones, escribiéndolas ahí no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y cuando repito y repito y me fortalezco en esa poderosa palabra que el Señor me está dando, entonces voy a estar seguro, seguro
de que esa promesa se va a cumplir en mi vida. Y así es como fortalecemos la fe, así es como fortalecemos la confianza, así es como fortalecemos la esperanza, la seguridad que tenemos en un Dios tan grande y tan poderoso. Gracias te damos, mi amado Señor. Nos preguntamos por qué Josafat instigó, o sea, impulsó estas reformas judiciales. Uno, observó la corrupción en el reino del norte. Dos, reconoció la corrupción en diversas áreas de su reino. Tres, quiso mostrar la prioridad del pacto y la ley de Dios. 4. Fue una manera de manifestar su arrepentimiento. Segunda de Crónicas 19, 8, 11. También en Jerusalén, Josafat puso a algunos de los levitas, o sea, los adoradores, los que lo adoran en espíritu y en verdad, no los que simplemente talarean canciones porque tienen voz muy bonita y están ganando dinero a causa de su voz. No, los que adoran en espíritu y en verdad, esos son los verdaderos levitas. Entonces retomamos, también en Jerusalén, Josafat puso a algunos de los levitas y de los sacerdotes y algunos de los jefes de las familias de Israel para el juicio del Señor. Y esto lo vamos a desmenuzar para que lo entendamos bien clarito. Y para juzgar querellas, o sea, pleitos, demandas entre los habitantes de Jerusalén. Segunda de Crónicas 19:9. Y les dio órdenes diciendo, así haréis. Muy importante, verbo hacer. Así es como nos lo está ordenando el Señor. Así haréis en el temor del Señor, con fidelidad y de todo corazón, o sea, con corazón íntegro y con verdad. Versículo 10. Cuando llegue a vosotros cualquier querella, o sea, cualquier pleito de vuestros hermanos que habitan en sus ciudades, entre 1. Sangre y sangre. 2. Entre ley y mandamiento. 3. Estatutos. 4. Ordenanzas. Vosotros los amonestaréis para que no sean culpables delante del Señor. Y la ira no venga sobre vosotros ni sobre vuestros hermanos. Así haréis y no seréis culpables. No podemos olvidar Ezequiel 33, 7, que nos dice, he aquí que os he puesto por atalayas a la casa de Israel, por guardianes de tu casa, por guardianes de tu iglesia, como pastores. ¿Para qué? Para que hagamos como conviene, como dice la palabra. He aquí que os he puesto como atalayas a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Bien importante. Versículo 11. Y he aquí, Amarías, el sumo sacerdote, presidirá, o sea, conducirá sobre vosotros en todos los asuntos del Señor. Y Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del rey. También los levitas serán oficiales delante de vosotros. 1. Sed valientes. 2. Y obrad. Y 3. Y sea el Señor con el bueno. Con el bueno. Segunda de Crónicas 19, 8, 11. Josafat también designó jueces en Jerusalén a 3 equipos. Míralos aquí. 1. Levitas. 2. Sacerdotes. 3. Jefes de las familias. Estos 3 equipos los designó jueces. Acuérdese que muchos son jefes de familia. Entonces, tenemos que mirar mucho lo que hacemos, porque no juzgamos en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con nosotros cuando juzgamos. Para el juicio de Jehová
y para las causas. Muy importante. Evidenciar, tener el convencimiento, qué es lo que trae y conlleva la causa y el efecto. Puede que tú seas un adorador, un ministro de Jehová o un jefe de familia. Y Jehová nos ha designado como jueces y debemos aprender de esta lección, porque necesitamos juzgar como jueces de Jehová, como conviene, no pasando nada, sino verdaderamente teniendo mucho temor y temblor con todo lo que el Señor ordena y manda. Estos jueces primero atendían asuntos relacionados con el pacto. 2. Con temas familiares, en 2 de Crónicas 19:10. Y con algunos asuntos más prácticos de la administración como número 3. Y como número 4, y gobierno del reino. Gobernemos muy bien lo que Jehová nos haya encomendado. Estemos en el cargo que estemos. Estemos en el equipo que estemos. Acordemos, hay muchos que están en cargo de levita, otros en cargo de ministros del Señor, pastoreando una iglesia, y muchos están en el cargo de jefe de familia. Del mismo modo que dio instrucciones para los jueces por todo el reino de Judá, también lo hizo para Jerusalén. 1. Juzguen en el temor del Señor. 2. Juzguen con fidelidad, es decir, según las instrucciones del pacto. O sea, ahorita vamos a ampliar más esto. Y 3. Juzguen con todo el corazón, es decir, con total devoción a Dios y a su pacto. Entonces, acordemos que cuando el Señor nos está mandando a juzgar con fidelidad, debe ser con verdad. Y cuando el Señor nos está comandando que juzguemos con todo el corazón, es con corazón íntegro. Corazón íntegro. Qué importante para cada uno de nosotros. Es una lección, es un mensaje que nos está dando hoy el Espíritu Santo. Porque si lo hacemos así, no va a venir ira de Jehová sobre nosotros y sobre aquel a quien nosotros estemos juzgando como juez de familia, por decir un ejemplo. Si había un caso difícil en algún lugar del país del cual no se podía hallar qué decisión tomar, debía traerse a la corte más superior en Jerusalén, el Sanedrín. Notemos las dos cosas que Dios promete si los jueces son fieles. Mira, 1, no seréis culpables. Podría referirse al pueblo o al juez. En 2 de Crónicas 19:10. Y como número 2, sea el Señor con el bueno. Y aquí tenemos dos equipos. Individualmente, que son los jueces y todo aquel que busque a Dios con corazón íntegro. Colectivamente es el otro equipo, la bendición para todo Judá. Entonces, Deuteronomio 28, sería muy bueno que les quedara de tarea leerse todas las bendiciones que trae Deuteronomio 28. Y son tan poderosas y tan importantes, tan vitales, tan
de tanta prioridad para una casa, para un ministerio, para una iglesia, que las deberíamos tener muy bien anotaditas, hasta ponerlas en la pared ahí, para que las tengamos muy presentes. Y vamos a mirar que ahí en Deuteronomio 28 están las bendiciones de la obediencia, pero también están las maldiciones de la desobediencia. Y las maldiciones son muchas más horrendas y peores que cualquier otra cosa. Y son mucho más abundantes que las bendiciones. O sea que es terrible desobedecer. Y es muy, pero muy poderoso obedecer. La obediencia es lo que Dios está demandando de todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi amado Señor, porque tú hoy nos estás abriendo los ojos para que hagamos como conviene, como tu palabra hoy nos lo está enseñando. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo. De acuerdo a la luz de la que dispongamos, la Biblia y el Espíritu Santo son lo más importante en la interpretación de esta palabra. Es imposible escondernos de Dios. Muchos creen que pueden esconderse de Dios. Dios conoce nuestros pecados. Aunque nosotros tratemos de cubrirlos, maquillándolos, haciendo teatro o queriendo poner un barniz. Y lo peor, escondiéndolos debajo de la cama y tratando de tener apariencia de cristiandad, siendo luz afuera y oscuridad adentro. Pero es imposible, muy imposible escondernos de Dios. Salmo 139, 7, 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá, me agarrará, me cogerá tu diestra, o sea, la mano derecha de Dios. Quitémonos la máscara, seamos hombres y mujeres que nos presentamos ante Dios sin ningún pretexto ni excusa, queramos y estemos muy a cuentas con Él para poder pasar el escrutinio, la indagación, la pesquisa, el recuento que Él nos va a hacer. Porque no olvidemos que Él nos conoce a cada uno perfectamente. Él todo lo tiene anotado y es más, Él conoce nuestros pensamientos. Desde antes que pensemos, Él ya sabe qué vamos a decir. Recordemos lo que nos dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos dice así su preciosa palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, 1, y el espíritu, 2, 3, las coyunturas, 4, y los tuétanos, o sea, la médula de los huesos, y 5, y discierne los pensamientos, o sea, los percibe, penetra, entiende y comprende perfectamente los pensamientos de cada uno de nosotros. O sea que desde antes que pensemos, Él ya sabe que vamos a pensar y a decir y hacer. Y como número 6, discierne, muy claro, discierne las intenciones del corazón.
Y como si fuera poco, en el mismo libro de Hebreos, Hebreos 4:13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas, todas las cosas, dice muy clarito, todas las cosas, no algunas, sino todas, toditicas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuenta. Sí, cuenta de todo. No te importe tanto mirar a la izquierda, mirar a la derecha y quizá atrás. No, que le demos primacía, que le demos preferencia, que le demos prioridad. Mirar primero que todo hacia arriba, porque Dios nos está mirando a cada décima de segundo. Es a Dios a quien tenemos que dar cuenta de todo. Por lo tanto, no olvidemos lo que el Espíritu Santo nos está enseñando aquí en Segunda de Crónicas 19:2. Cuando Jehú el vidente, o sea, el profeta, el que pronostica lo que venía de Dios, le dijo al rey Josafat, 1, al impío das ayuda, y 2, ¿y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por ello. Pero, siquiera que había un pero, se han hallado en ti buenas cosas. Aquí hay una lección que vamos a aprender. No hagamos alianza con los incrédulos. ¿Por qué? Primero, porque los dos tienen diferentes caminos. El creyente tiene su camino y el incrédulo tiene muy diferente camino. Por lo tanto, no se van a poder aceptar ni se van a poder poner de acuerdo, porque el uno va a coger por un lado y el otro va a coger por el otro. 2, tenemos que aprender a equilibrar el compañerismo con muy buen discernimiento espiritual. 3, no podemos aliarnos con aquellos que caminan en una dirección diferente. Aprendamos lo que nos dice 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque aquí tenemos unas preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Otra pregunta, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Hay que entender esto. ¿Qué parte tiene un creyente con un incrédulo? Tienen caminos diferentes. Muchos dicen, sí, pero es una persona agradable. Va a la iglesia y hace buenas obras. Pero hay que recalcar que no podemos tener intimidad con aquellos que no son creyentes, que son unos incrédulos, porque no es así de simple. Josafat sabía que se había equivocado al hacer una alianza con Acab, que era un hombre perverso. Por lo tanto, fue desde el sur hasta el norte y habló con cada una de las personas para que primero regresaran su mirada a Dios desde el norte hasta el sur. Y 2, hizo una reforma espiritual. Y luego puso jueces y sacerdotes en cada lugar, de modo que la gente pudiera tener algún ministro a quien consultar todo el tiempo. Entonces Dios quiso ver si realmente estaban dispuestos a buscarlo.
Eso es lo que está buscando el Señor. Personas dispuestas a buscarlo. Creyentes dispuestos a buscarlo. El hombre aún necesita la luz del Evangelio porque vive en oscuridad. A plena luz del día. Muchos viven en plena oscuridad, a plena luz del día. Eso es lo más horrendo. Toda la Biblia nos revela a un Dios que hace maravillas, y Él es el Dios de las maravillas. No hagamos alianza con los incrédulos, no hagamos alianza con la injusticia, no hagamos alianza con las tinieblas y con los que están en tinieblas. No construyamos nuestras propias tormentas. ¿Por qué? Porque tendremos que pagar nosotros mismos las consecuencias de esos tremendos errores. Tengamos sumo cuidado de las estratagemas, o sea, las trampas de parte del enemigo. Él hará que caigamos a causa de que muchas veces por falta de discernimiento espiritual, por no consultarle a Dios, esa es la gran falla, ese es el gravísimo error. Nos dejamos llevar de nuestra vista gorda, de nosotros mismos, que somos unos enemigos mortales de nosotros mismos. Por eso le tenemos que pedir, cuídame de mí, ten cuidado de ti mismo, porque por nosotros mismos hemos caído en funestos, horrendos precipicios. Y nosotros mismos caemos en el engaño y el disfraz con que se nos presenta el enemigo, haciéndonos ver solo luces y colores y poniéndonos a nuestra vista todo muy halagador, muy favorable, muy prometedor, para poner lazo de muerte y quedar atrapados en alianzas que traerán funestas, enfermizas, malsanas, tristes y desventuradas alianzas, infortunadas uniones. Todo siempre tendrá una causa y por consiguiente perdón tendrá su efecto. No olvidemos causa y efecto. Cuidémonos de los astutos, porque ellos tienen la habilidad para engañar. En su profundidad allí muy interiorizada habita el engaño y la mentira. Son muy buenos mentirosos y engañadores. Ellos quieren y buscan obtener provecho o beneficio mediante el control, manipulación, mentira para sacar provecho. Se disfrazan bien disfrazados, hacen muy bien el teatro, actúan como excelentes artistas y siempre se barnizan. Se ponen un barniz para evitar a toda costa ser descubiertos. Tenemos una clave para no olvidar. Un error conduce a otro error y así sucesivamente, como si fuera una cascada de acontecimientos inevitables. ¿Por qué es una clave? El saber que un error conduce a otro y a otro y a otro y así sucesivamente. Es una clave para que la tengamos presente, para no desconocerla, para no caer en ella. El yugo desigual, con su astuta manera de ser, te va a decir, yo soy como tú, pero no caigamos en sus redes, porque estas relaciones jamás van a ir bien. ¿Sabes algo? Que después de haber hecho alianza con ellos, con ese yugo desigual, y ya temiendo
haber caído en sus trampas. Y lo peor de todo, ya habiéndonos comprometido, ahora sí le pedimos a Dios su dirección. Qué difícil es buscar la dirección de Dios cuando ya hemos decidido seguir un curso equivocado. Qué importante esto, qué bueno prestarle toda la atención. Cuando ya nos hemos metido en semejantes embrollos, en semejantes enredos, en semejante caos. Y lo más horrendo fue que Dios nos envió gente que nos aconsejaran, que nos dieran aviso del efecto que vendría, de las consecuencias que traería toda esa alianza engañosa y peligrosa. Y no les quisimos oír, ni prestar la más mínima atención. Y yo sé que muchos tenemos testimonio de cómo hicimos alianza en yugo desigual y cuáles fueron las funestas consecuencias. Por eso hoy, Espíritu Santo, ábrenos los ojos, ayúdanos a aterrizar, ayúdanos a despertar y a volver en sí para verdaderamente dar giros y caer rendidos a tus pies, clamándote para que verdaderamente antes de cometer esos gravísimos errores, consultemos a ti que todo lo sabes, que todo lo conoces, que eres el único que nos puedes guiar a tierra de rectitud, a tus verdes y delicados pastos, para no quedar llorando, partidos en añicos, en pedazos, en puro lamento y gritería. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Háblanos, háblanos, porque necesitamos oír tu voz para despertar y volver en sí, y volver a ti, rendidos a tus pies, para consultarte, para pedirte consejo divino, consejo de Dios. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. El Señor nos enviará personas que nos dirán lo que queremos oír. Pero la gran diferencia, oye muy bien esta gran diferencia que habrá, es que su tono de voz, el tono de su voz, no será de aquel que habla o dice algo con certidumbre, con certeza, con convencimiento, con seguridad, sino que será el que nos hablará con ironía, o sea, con burla disimulada, de que eso no va a salir bien. Y su voz se tornará seria y con mucha autoridad. No queramos hacer las cosas como ovejas sin pastor, como desparramados en desorden y en distintas direcciones, como si no tuviéramos dueño. No queramos atraer ruina. Cuidémonos de las amistades peligrosas. Cuidémonos de los falsos y mentirosos. Cuidémonos de los optimistas, del que tiene ilusión sin fundamentos, que están equivocados, sin bases, sin ningún soporte. Son optimistas sin fundamento, no tienen soporte ni bases. ¿Sabes qué trae, a qué conlleva el que no seamos cuidadosos con todo lo que acarrean las malas alianzas? 1, remordimiento de conciencia. 2, costará mucho conciliar el sueño. 3, vendrán a nuestra mente muchas preguntas. ¿Por
qué me metí en esta sin salida? ¿Por qué me dejé llevar sin consultar a Dios? Van a venir muchos porqués. No caigamos en pozos oscuros de desesperación. Aprendamos de este mensaje de parte de Dios y dejémonos guiar por su preciosa palabra. Aquí tenemos Proverbios 3, 5, 8. Este es un tesoro, este lo amo con todo mi corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Gracias te damos por hablarnos. Gracias te damos por estar siempre dentro de nosotros y que nosotros nunca queramos dejarte, porque tú no nos dejarás. Somos nosotros los que te podríamos dejar. Y de qué manera tan funesta y tan horrenda. Por lo tanto, vamos a hacer oración en agradecimiento, amado Señor, precioso Espíritu Santo, por darnos palabra de vida, por darnos palabra que nos resucita, palabra que nos hace despertar y volver en sí para caer en tus pies, porque ese es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. Ahí es cuando vas a remorder nuestra conciencia. Ahí es cuando nos vamos a encontrar contigo. Ahí es cuando vamos a pasar tiempo de intimidad contigo, de relación contigo, mi amado Espíritu Santo. Te pedimos hoy con todo nuestro corazón, para que no sea muy tarde comprender que un paso mal dado lleva a otro y a otro y a otro, para así estar muy cerca de la catástrofe. Ayúdanos y capacítanos para no construir nuestras propias tormentas. No hay nada más horrendo que construir nuestras propias tormentas para después estar todos arrepentidos, llorando y en puro lamento, desasosiego, desesperanza. Ayúdanos, mi Señor, a razonar para no meternos en peligros y en situaciones desesperadas, para luego clamar a ti, mi Dios grande y poderoso, cuando ya los únicos que tenemos que pagar esas consecuencias seremos nosotros mismos, por no haberte consultado, por no haber caído rendidos a tus pies antes de cometer esos funestos errores. Líbranos de decisiones equivocadas, de las cuales nos quedarán cicatrices muy profundas. Protégenos, mi Dios, de alianzas peligrosas en cuanto a casamiento, compromisos, proyectos. Sería muy larga la lista que podríamos hacer sin la bendición de Dios. Padre mío, ayúdanos, ayúdanos porque lo que más necesitamos es que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tú nos sustentes, que tú nos conduzcas a tierra de rectitud. Ayúdanos, Padre, a buscarte,
para no tener que sufrir las consecuencias de nuestros errores, de esas malas consecuencias. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo, porque hoy nos hablaste a través de todas tus promesas de amor, de todas estas voces de alerta a través de tu palabra, para que nosotros verdaderamente comprendamos y entendamos esta gran verdad que tú quieres que la entendamos y la comprendamos para que seamos libres. Gracias, precioso Espíritu Santo, por este tiempo que pasaste con nosotros, por ayudarnos a entender tu palabra, a comprenderla y a ponerla por obra. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom, príncipe de paz. Amén y amén.